Muy bien, señoras y señores, son exactamente las 9 de la mañana. Bienvenidos todos ustedes a esta nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en el día de hoy, 21 de marzo del año 2024. En el día de ayer se vivió el Día Mundial de la Felicidad, pero ciertamente no son acontecimientos muy felices los que están pasando a nivel político y sobre todas las cosas con la pérdida de las confianzas que están pasando en el sector del Senado de la República. Pero para ahondar un poco más en eso, en 360, en esta órbita que siempre hacemos en los hechos políticos de nuestro país, saludamos de inmediato al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, quien ya está con nosotros en nuestro panel. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti. También para ustedes, distinguidos auditores, auditoras y televidentes, que bueno, estamos siempre acá a las 9, a eso de las 9, para conversar de temas, digamos, contingentes, de lo que pasa en Chile, de lo que pasa en el mundo. Dejamos el viernes normalmente colando para hablar de temas internacionales, pero que son importantes, Rosario, Putin y tantas cosas que están pasando en el mundo. Rosario, Argentina, a eso me refiero. Y acá en Chile tenemos un problema serio, Aldo, sin duda. Un tema de pérdida de confianza, como señalabas tú, en la reciente, votación por la mesa del Senado. Pero siempre en esto tienen que haber contextos. Y el contexto ahora es un contexto de que desde hace mucho tiempo no se quebraba una determinación y un acuerdo en el Senado para saber cómo se iban a dirimir esto de las mayorías y quién mandaba y quién no, y quién dirigía la testera. Porque se suponía, o se supone, o debiera ser así, que el Senado es la institución en la parte donde la experiencia pesa, y sobre todo porque son los que dirimen finalmente. La Cámara de Diputados es una cámara previa, es una cámara donde se discute lo original, lo inmediato, pero es el Senado el que le pone el asunto de la pausa, del interés nacional, más que la bulla política propiamente tal, dado que nuestro Senado tiene yo diría que el gran mérito de que no todos se eligen al mismo tiempo. En la Cámara de Diputados cada 4 años podrían cambiar todos, y en el Senado cada 8 años, cada 8, cada 4, cada 8, cada 4, y así se van, sorteando las posiciones en el Senado, lo que da cierta estabilidad por estar 8 años ahí, pensando un país distinto, un país mejor, un país con todas las anuencias y con todas las posibilidades que trae el día a día de una república como la nuestra. En consecuencia, lo que ha pasado en el Senado es un tema que requiere más atención, porque si bien es cierto, acá se han quebrado las confianzas, se dice, que así como ha dicho el presidente Boric, que se pierden las confianzas en las instituciones. Yo creo que acá hay una pérdida de confianza que es muy brutal y que tiene que ver con lo que estamos viviendo nosotros en estos últimos años, y que tenemos que hacer necesariamente una mirada crítica a lo que pasa. Es verdad también que cuando hablamos del Senado, hablamos de la política, hasta estamos hablando de un sector, de una élite que es muy mal vista por los chilenos y chilenas a juicio de todas las encuestas. Hoy día el Senado, la política, los partidos políticos, la Cámara de Diputados, en general, el propio presidente de la República, tienen bajísima aceptación popular. Y eso claramente se ve en las encuestas, y eso se ve en la determinación de la poca seriedad con que en muchas formas se enfrentan nuestras realidades, chilenas. La realidad nuestra es una realidad compleja, como todas las realidades en democracia, pero sobre todo porque acá distinguidos auditores y televidentes tienen que ver aspectos a los cuales nosotros muchas veces no nos referimos y que normalmente no se ven. Están invisibilizadas a la ciudadanía por el tráfico de la influencia que tiene esto, las presiones que hay dentro, porque el poder siempre mantiene ciertas estrategias, porque acá lo que importa es cómo se administra un país, y en eso las fuerzas políticas que aspiran a administrarlo tienen sus cuentos, tienen sus posibilidades y tienen sus opciones mientras es gobierno o mientras es oposición. Aquí obviamente quedan, establecidas que las voluntades que hay en el Senado
no son las voluntades del gobierno. Acá hay una mayoría de 27 a favor o contra el gobierno y solo 22 a favor, cuestión que es muy difícil entonces dirimir para cuestiones importantes donde se requiere el 50 y 50 o más del 50 o el 50 más 1% de los votos. Acá hay una situación que hay que ver y eso también es responsabilidad del gobierno, porque en definitiva tiene que ir viendo cómo se le mueven sus fuerzas y cómo está en esto de la correlación interna de presiones y de responsabilidades y también de anuencias que hay para tomar decisiones. Y acá el gran culpable de esto es un quiebre político que emana desde la democracia cristiana y que, digamos, y que asume una condición de que era un partido vital, y que de hecho fue un partido vital. Todos los gobiernos de izquierda necesitaron a la democracia cristiana para hacer gobierno, y no desde ahora. Yo quiero hacer historia un poco alto porque siempre es importante hacer una labor de tipo pedagógico con nuestros distinguidos auditores y televidentes para contarles que las izquierdas, desde el regreso a la democracia, post-Pinochet, para hacer gobierno siempre tuvieron que contar con la democracia cristiana. Incluso Boric contó con la democracia cristiana, aunque no la llevó en su gobierno. La llevó como sector no alineado. Así es, participaron, pero no estuvo dentro de la orgánica propia del gobierno. De hecho, no hay ningún ministro, no hay ningún subsecretario que sea demócrata cristiano. En consecuencia, esto tampoco es de ahora, esto viene de atrás. No nos olvidemos que un poco más atrás, solamente en el siglo pasado, con Salvador Allende, Salvador Allende tampoco ganó las elecciones, digamos, políticas. Muchas veces se dice que fue el presidente de la República que obtuvo los votos, pero eso no es así. Salvador Allende obtuvo solo un 36% de los votos, 35% y fracción de los votos. O sea, no fue mayoría, no tenía mayoría para hacer gobierno, pero la mayoría se la dio la democracia cristiana en el Senado, en el Congreso, porque ahí se dirimía finalmente cuando no tenían mayoría, no había segunda vuelta, que habría sido lo deseable, ¿no? En consecuencia, hoy día la izquierda tiene un papel, y ha jugado un papel importante mientras estuvo con la democracia cristiana, y cuando la democracia cristiana se quiebra, a propósito de la salida de Matías Walker y de Jimena Rincón, senadores importantes, extremadamente influyentes dentro de la democracia cristiana, porque tenían problemas internos, y eso determina una nueva concepción y una nueva orgánica de partidos políticos. Por eso cuando se dice no se cumplieron los acuerdos, no, perdón, los acuerdos se tomaron bajo premisas distintas a las de hoy. Por tanto, el acuerdo de ayer, si las premisas de hoy si las premisas de ayer formaron un acuerdo y esas premisas de hoy día no se mantienen, el acuerdo desaparece. Y ese es un tema que yo me imagino que tiene que haber estado muy puesto en la línea ya de la observancia del gobierno, para saber que acá a todas luces lo más probable es que, siendo el PPD un partido que, digamos, el comunismo y el Frente Amplismo masca, pero no traga, ya el punto está en que se despreocuparon de eso. Y el ministro Lizalde, que tiene que ver con toda la relación gobierno-Congreso, se dio cuenta de esto. Y no hizo nada porque el PPD no quiso hacer nada internamente. Si media hora antes que se votara la elección interna todavía no tenían un candidato único del PPD para ello. En consecuencia, tampoco se puede achacar, ¿ya?, a que la oposición no ha cumplido sus compromisos. Acá tiene que ver con que la nueva correlación de fuerzas internas en el Senado hace que esto sea absolutamente distinto y es más bien una constatación de la realidad de hoy. Dice, no se cumplen los compromisos y eso es importante. Yo me imagino que tampoco el presidente Boric cumple sus compromisos cuando indulta delincuentes, ¿verdad? En consecuencia, aquí hay una situación política que deja a mal traer todo lo que se está hoy día ocurriendo, particularmente porque hay un frenesí, ya hay una entropía, ya hay una angustia por todo lo que viene en las próximas elecciones de concejales, alcaldes, ya gobernadores y cores. Aquí esto que es ahora, o sea, de acá a abril ya tienen que estar determinados los candidatos y ustedes se deben imaginar cómo están corriendo los cuchillos ahí. Y sobre todo quieren tener más participación que otros porque se creen con más participación. Acá van a la reelección por primera vez, creo yo, gobernadores con voto obligatorio, ¿ya? Y sobre todo porque hay gobernadores en Chile que ocuparon o que salieron con escenarios electorales donde fue a votar un 30% del padrón electoral.
Por lo tanto, ahora habrá muchas cosas más que ver en todos los espacios y en todos los lugares de nuestro país donde esas elecciones van a haber. Ahora, hoy día, más bien, el cómo se van a transar los espacios para los concejales, para los alcaldes, si el que está sigue siéndolo, etcétera, está viviendo un compás digamos, de ejercicio, digamos, de acuerdos políticos y de negociaciones políticas muy amplio. Yo me imagino que para este efecto, digamos, Chile Vamos tendrá que abrir muchas posibilidades para que gente de amarillos o de demócratas tenga los espacios obviamente ofrecidos y porque tienen relación y porque tienen una obligación de estar ahí también. ¿Qué pasará con republicanos? No lo sabemos todavía. Ahí tenemos la pelea esta sórdida y torpe, a mi juicio, que está viviendo en Las Condes, con una Marcela Cubillo, una extraordinaria dirigente de derecha, que hoy día está disputándole a otra mujer de derecha que es alcalde, cuando deberían ir a competir, a mi juicio, a otras comunas, digamos. Esas son comunas que no hay ningún lugar que en esa comuna la derecha va a seguir siendo, va a tener el sí un alcaldicio, quien sea el que esté, el nombre que tenga. En consecuencia, esto se vive en todas partes, ¿no? Digamos en Copiapó, Coquimbo, La Serena, Antofagasta, Calama, que es donde estamos llegando con más fuerza, pero con internet llegamos a todas partes. En todos los lugares está ocurriendo esto. Ya escuchaba ayer unas disputas que hay fuertes por la Municipalidad de Valparaíso. Y eso tiene incidencia en las votaciones que van a tener ahora, volviendo a la semana distrital, a la Cámara de Diputados. Probablemente cambie también la correlación de fuerzas internas, porque hoy día lo más probable es que el Partido de la Gente, ¿ya? Y otros, ¿ya? Y hoy día ya estén más cuadrados con la oposición que con el gobierno para efectos de determinar qué se va a hacer para elegir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En consecuencia, sí tenemos mucho que decir en esos ambientes, porque las fuerzas cambian, las presiones cambian, los apetitos cambian, y sobre todo porque tenemos hoy día una situación de manifiesta inconformidad con lo que está viviendo Chile en materia económica, en materia social, en materia de salud, en materia de educación. O sea, hay muchas cuentas que cobrar, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, claro, probablemente esas cuentas hoy día le den un punto a favor a las derechas para poder ser gobierno en la próxima oportunidad. Pero a mí me parece insensato no asumir el nuevo rol y el nuevo, yo diría, y el nuevo discurso, el nuevo relato. Esto no es solamente un tema digamos, de seguridad, ¿ya? Porque si bien es cierto, la derecha o la centro derecha normalmente ha insistido en los temas de seguridad y eso le da un gran rédito político, la acción que ha tenido recientemente el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, apunta a que hoy día en las izquierdas también están preocupados de la seguridad y del crimen organizado. Ya dejaron de aplaudir ya lo que era debilitar a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y a investigaciones con todos los problemas que ellos tienen. Hoy día se dan cuenta que el empuje y la fuerza, a propósito de toda la evidencia que hay, porque nadie está inventando el crimen organizado y nadie está inventando la delincuencia. Hoy día sí sabemos que en el gobierno hay personas que la aplaudieron y que la aplauden, que la protegen, que la ayudan. Si no, mire lo que todavía pasa en la macrozona sur, ya con la famosa CAM, coordinadora de Arauco Vallejo, la CAM. En consecuencia, este es el escenario. Esto es donde estamos hoy día conversando con un crecimiento paupérrimo, el 0,2, es prácticamente decir, no crecimos nada, ¿ya? Y eso no se puede festejar. Aquí no hay espacio para los abrazos fatuos, para esa cuestión que dice, mire, hoy día estamos bien, mañana mejor. Eso es una estupidez decirlo, porque eso es un insulto a la gente que está pasando problemas y que no encuentra trabajo. Hay cientos de miles de personas que no encuentran trabajo hoy día. Hoy día más del 25% es comercio informal, ya el que está en las calles vendiendo Super 8, vendiendo ropa usada, vendiendo mafias, que arriendan los espacios para poder ponerse en las calles, en la vía pública, etcétera. Hoy día tenemos un problema muy serio. Y sobre todo esto del crimen organizado es un tema que hay que cobrar cuentas, porque el crimen organizado nos está haciendo a nosotros, los chilenos y chilenas, digamos, que tenemos que irnos temprano a nuestras casas, particularmente porque es peligroso andar en nuestras calles tarde. Es un tema que le da sentido a la política para saber si esto vamos a tener posibilidad de arreglarlo o no. Y yo creo
que en esto de las composiciones y la nueva correlación de fuerza en el Congreso ya avisa de esa, yo creo que avisa más bien de una relación que hay fuera del Poder Ejecutivo y Legislativo. Avisa de que la gente en general, dicho por todas las encuestas, está preocupada de esto y aparentemente no hay una iniciativa que apunte definitivamente al control de esto. Ahora, ¿es más importante las jubilaciones que la seguridad o que la salud? Sí, en muchos casos es muy importante, pero hoy día el tema que, digamos, que recoge el interés de la ciudadanía es justamente la seguridad pública. Y si se ha atrevido un alcalde frente amplista, ya un hombre de izquierda rotunda, como Tomás Bodanovich en Maipú, de plantearle al gobierno que por favor coloque militares en las calles, es un tema que ya hemos conversado acá en Razones de Estado. Los militares no van a estar en la calle, salvo haciendo respaldo a cuestiones de carabineros, cuando no tenga certeza jurídica de lo que se va a hacer. Porque acá no olviden que acá no desaparece el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no desaparece la jueza Chonk, no desaparecen todos esos especímenes ya que están muy de acuerdo en proteger a sectores violentos. Entonces, aquí es un tema que se está fraguando en forma muy importante, porque ya la izquierda, en general, dicho por Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, y muchos otros más, hoy día ya se siente que la presión pública, es decir, ¿sabe qué, alcalde? Si usted quiere que votemos por usted, bueno, póngase las pilas y haga algo por la delincuencia, pues. Acá no puede seguir, no puede seguir como era hasta hace 2 o 3 años atrás, en que ustedes aplaudían todo, indultaban delincuentes, le entregaban pensiones de gracia de por vida. Eso es la realidad, pues. Mientras los que defendían las calles y todo eso, los carabineros los tienen presos. Y además pagándole, haciéndole pagar a ellos mismos el costo de sus defensas. O sea, si eso es una estupidez, pero a donde quiera mirarla. Y eso debe tener un castigo político. Porque en definitiva, cuando toda la circunstancia, cuando toda la evidencia, los datos apuntan a que esto se hace incontrolable, más allá de todos los problemas puntuales que está pasando hoy día, investigaciones o carabineros, claramente hace ver que es un tema que va a ser clave en la decisión política del próximo octubre, para elegir a los concejales, alcaldes, cores y gobernadores. En consecuencia, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, hay acá una situación que tenemos que verlas en contexto. Acá no hay que ver el árbol, hay que ver el bosque. Eso es lo que importa. Porque el árbol será todo, podremos conversar de las raíces del árbol, de las hojas de los árboles, del tronco del árbol, del tamaño del árbol, pero acá hay que ver el bosque. Y eso es lo que tratamos de ver acá en Razones de Estado, es decir, cómo se presenta una situación de suyo contenciosa, y sobre todo porque tenemos muchos problemas, no solamente el cierre de NAMI en Copiapó, estamos viendo ahora el cierre de la siderúrgica Huachipato en Talcahuano. Ese sí que es problema. Y cómo van a reaccionar y cómo creen que van a votar ustedes los trabajadores de la fundición de NAMI y sus familias. ¿Cómo creen que van a votar ustedes, lo que está pasando en Huachipato? ¿Cómo creen que van a votar ustedes por estos incendios intencionales en Viña del Mar y Valparaíso que acaban de ocurrir, que dejaron más de 15.000 casas afectadas y más de 7.000 casas que se quemaron y más de 138 asesinados? ¿Cómo cree que va a reaccionar esa gente? Y don Percival, tampoco tenemos que olvidar cómo va a votar la gente de Tocopilla, que hasta ahora está enfrentando el cierre de 2 termoeléctricas a carbón. Así es. En consecuencia, hay una situación ahí. Bueno, el ministro Grau, ministro de Economía, está tratando de defenderse con manos y pies, pero tenemos que entender que siendo China nuestro principal socio comercial y siendo China el que está afectando el negocio de las bolas y las barras de fierro para efectos de la molienda en los procesos metalúrgicos de la minería, claramente la siderúrgica de Huachipato ya no tiene costo, ya no tiene elementos para poder sobrevivir frente a los precios que nos cobra China por esos mismos elementos. En consecuencia, aquí hay circunstancias que se vienen, que pesan. Probablemente no estar en Santiago. Cuando no están en Santiago las cosas no se miran de la misma forma. Si ocurriera esto en Santiago sería totalmente distinto. Pero bueno, ahí ya tuvimos ventanas ahí en la cuarta región, en la quinta región, ventanas, la fundición de Enami
en esa ciudad tenemos ahora la Fundación Paipote y tenemos cirúrgica que van a tener que finalmente cerrar. ¿Y cómo nos arreglamos frente a esto cuando ya entran en un paro indefinido, justamente para saber si acaso nos podemos defender del dumping que hace China? Pero si eso lo hemos dicho muchas veces, independiente de que sean nuestros mejores socios comerciales, no nos podemos callar. Hoy día tenemos una relación con China que es bastante abierta, bastante fructífera. De ello dependen muchas veces los precios del cobre en general en el mundo. En consecuencia, esto de que tenemos un problema de dumping no tiene que ver solo porque China tiene procesos, de producción bastante distintos a los de Occidente. No nos olvidemos que ellos no tienen sindicatos. Ellos no tienen huelga, ellos no tienen, presiones y paralización del país por aumento de salario. Ellos trabajan 52 horas a la semana. ¿Ya? O sea, están en otra dimensión. Y nosotros acá peleándonos, ¿ya? Porque queremos ya no trabajar 45 y son 40 horas a la semana, versus las 52. Y tenemos sindicatos que reclaman, que paralizan. Allá en China eso no ocurre. Ellos son dictaduras. Y claramente tenemos que entender que ellos están en el proceso de hacer que Occidente quiebre. Y nosotros como sus mejores socios nos compran, nos compran guinda, nos compran arándanos, nos compran vino, nos compran cobre, están asociados con nosotros en el litio a través de la empresa Tianqi, que es una empresa china, pero no China no tenemos que verlo como que tienen empresas particulares, son empresas del Estado chino. China es un país comunista. No tiene capitales privados. El Comité Central del Partido Comunista le asigna eso. Lo que pasa con todos los moles que hay de China en Chile y en todo el mundo. Esas no son patas de los chinos que están atendiendo ahí, son patas del Estado chino, que se las presta, ¿ya?, a personas que quieran, establecer criterios empresariales y después se las cobra. Los dueños son empleados chinos. Entonces, claro, hay en todo caso circunstancias de personas que llegaron muchas a Occidente, que ya se han independizado y tienen sus propias, experiencias. Pero en la mayoría de los casos los moles chinos son todas influencias del comercio chino, muy barato en algunos casos que nosotros no podemos competir. Nosotros no podemos vender un alicate a 1.000 pesos, porque eso no da. ¿Ah? Pero a ellos sí les da, porque no tienen sindicatos, porque no tienen gremios, porque no tienen leyes laborales que los respalden, los tribunales de justicia son del propio Partido Comunista, la Contraloría es del propio Partido Comunista, el Senado, que allá tienen, el Comité Central, es todo de ellos. Allá no hay oposición, allá no hay radios, allá no existe un programa como este, como el Razones de Estado, que haga crítica política a la conducción del país de China. En consecuencia, lo que estamos viviendo hoy día, a propósito de las nuevas correlaciones de fuerza, las circunstancias que están pasando bajo esto, ya es un asunto que tenemos que mirar con bastante más atención, y quisiera yo que por al menos la dirigencia, muchas veces es ignorante de estas cosas, es paupérrimo muchas veces el manejo de estos datos que estoy dándole a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, que tienen nuestras autoridades. Muchos los desconocen, lo quedan mirando a uno con cara de sorpresa. ¿A qué estará diciendo ese señor? Porque no saben, y están ahí porque nosotros los elegimos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir eligiendo a la misma cáfila, con honrosas excepciones de personas, mujeres y hombres, que lo entienden dónde están parados? Entonces, ese es el punto. Yo creo que acá, Aldo, para ir terminando con nuestro programa de hoy, yo creo que esta nueva correlación de fuerzas que existe no tiene que ver con la pérdida, de confianza en instituciones, como dice el presidente Boric. Acá el presidente Boric todavía no ha hecho mea culpa de sus indultos a delincuentes del estallido delictual. Y tampoco ha hecho ninguna renuncia, ningún cuento, ninguna explicación del por qué indultó, y sobre todo por qué le dio pensiones de gracia de por vida. Además, hay más de 400 personas que están recibiendo hoy día ese indulto. ¿Ya? O sea, de ese indulto, las pensiones de gracia de por vida. En consecuencia, ¿quién traiciona la confianza de los electores? Eso hay que preguntárselo. ¿Es una votación en el Congreso? En consecuencia, ¿o son los crímenes de cuello y corbata que adelanta la ministra Vallejos? ¿Ya? Y dice dice el propio fiscal nacional, ¿ya? Que le dice, bueno, denos las pruebas, ¿cuáles son las pruebas de crimen, de los crímenes o este cohecho de cuello y corbata? ¿O no se acuerda lo que pasó bajo sus narices la ministra Vallejo con el Ministerio de la Vivienda, con las fundaciones truchas? En consecuencia, aquí obviamente hay mucho paño que cortar,
Son muchas las decisiones que tenemos que tomar, pero tenemos que seguir mirando a nuestro país en lo grande, en a dónde podemos llegar con lo que hay, y sobre todo por las consecuencias que estamos viviendo hoy día en temas económicos, de salud y de cesantías que hoy día claramente nos agitan y claramente hacen ver hasta dónde tenemos que mirar para objeto de tratar de corregir lo que estamos viviendo, distinguido Aldo. La pregunta del millón, don Percio Alessi, ¿podemos seguir mirando a lo grande tomando en cuenta ya oficialmente los más de 3.000 cesantes que quedaron después de la caída de Paipote? Los más de 20.000 cesantes que quedaron tras la caída de Huachipato ayer, donde se está hablando de una serie de países europeos que sí habían tomado medidas frente al dumping de la economía china, porque esto es dumping y aquí en China. Y qué mejor que usted para explicarle a la gente qué significa el concepto de dumping. Pero también explicar si acaso podemos mirar en grande el país con un alza en los combustibles por tercera semana consecutiva que subió los 30 pesos otra vez. O sea, ya tenemos 100 pesos por litro y no hay que olvidarse que acá en el norte las generadoras de luz y agua trabajan con motores petroleros, entonces vamos a tener alzas de cuentas en todos lados. Sin duda. Yo creo que eso es un punto importante. Exacto. El dumping chino es un dumping que significa que ellos es que el dumping es un hecho en sí mismo en China, porque ellos, al hecho de no tener sindicatos, al no tener gremios, el no tener en fondo justicia laboral, allá no tienen una inspección del trabajo. No. O sea, claramente. Y tampoco tienen comisiones de la libre competencia. No, nada. No, nada. Entonces, por lo tanto, eso hoy día tenemos que mirarlo con atención, sin descuidar que en los términos globales China representa para nosotros el destino de una parte importante de nuestras exportaciones. Donde más exportamos es a China. Y China, cuando le tocan algo, no nos vio en la cuestión Australia. Cuando le tocan un asunto como esto de la siderúrgica, como bajarlo, digamos, de no comprar o presionar por la vía de que el hierro de ellos está barato para nosotros, y eso obliga a cerrar nuestras industrias, ese es un tema de dumping, que es un tema que claramente, a diferencia de lo que nosotros pensamos acá en Occidente, es un tema serio, es un tema mayúsculo, porque en definitiva ellos, por supuesto que no tienen sindicatos, por supuesto que no tienen gremios, ellos viven bajo una dictadura de un orden ideológico comunista, y sobre todo porque, en definitiva, así viven. Y sacarse ese peso encima creo que va a costar décadas. ¿Ya? Sobre todo si es que lo permiten, yo creo que no, sobre todo porque eso Xi Jinping, su presidente, que ha sido reelecto hace pocos meses atrás por 4 años más de jefatura del Comité Central del Partido Comunista. En consecuencia, acá hay harto paño que cortar. La situación valiente que han tomado los dirigentes de la siderúrgica de Huachipato son importantes, hay que seguirlo observando, y yo creo que ahí va a tener que mediar un compromiso entre diplomático y económico interno para saber si vamos a mandar, digamos, a la muerte laboral a más de 20.000 trabajadores de siderúrgica, porque no se puede competir con los precios que hoy día tiene China, y por supuesto que no se puede competir claramente porque los precios que ellos tienen para sus materias primas, para sus productos, claramente vienen ya con dumping, dado que ellos no tienen sindicatos que los obliguen a mejorar sus condiciones laborales, por lo tanto ganan muy poca plata todos los meses, no como acá en Chile. El per cápita de los trabajadores chinos es muy por bajo de los trabajadores chilenos, por lo tanto ellos no tienen nada que reclamar y lo hacen producir para que quiebren muchas empresas, no solamente la chilena. Esto está pasando hoy día en Argentina, está pasando hoy día en Colombia, pasa hoy día en Brasil y en muchas partes donde entró la industria china con su dumping a generar condiciones muy adversas para las economías de los países donde mandan estos productos subsidiados por el dumping alto. Exactamente, don Percio, exactamente, ya tenemos que hablar de productos subsidiados por dumping, definitivamente y derechamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Razones de Estado y lo esperamos para el día de mañana, siempre en directo, a eso de las 9 de la mañana, para poder hablar ahora de lo que significa el acontecer internacional. Lo esperamos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y a ustedes agradecemos vuestra gentil sintonía en Madero FM. Continúa junto a nosotros. No nos deje. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo,